Hoy, hoy recordamos, hoy tenemos lo que llamamos a nivel mundial el Día de la Memoria, eh, recordando justamente la crueldad del Holocausto. Y preguntamos, ¿puede existir eh, bondad en una persona mala, en una persona que ha sido terriblemente mala? Por ejemplo, si tomamos los últimos 100 años de historia, tal vez Hitler fue la persona más mala que podemos recordar o marcar en la historia. 6 millones de vidas entregadas a causa de una ideología, ¿no? Y los números hablan por sí solos, tanta maldad para desear exterminar a un pueblo. Pero hubo un judío que fue alcanzado por la misericordia de Adolf Hitler. Era un médico llamado Eduard Bloch. Edward era médico y él le envió una carta a Hitler pidiéndole protección contra todas las atrocidades que estaba cometiendo la SS y lo que estaba comenzando en ese momento a ocurrirle a los judíos en el mundo. Y Hitler atendió su solicitud e incluso ordenó a la SS proteger a este judío. Y como si esto fuera poco, lo nombró judío noble. Y mm, la gran pregunta de todo el mundo es por qué razón Hitler tuvo compasión de este judío. Lo que ocurre es que Hitler creció en una familia demasiado pobre, de bajos ingresos y los servicios médicos, tal como ahora, eran carísimos. Entonces, Bloch, como médico, siempre le ayudó a la familia de Hitler. Le cobraba poco o nada, le ayudó a cuidar aún a su madre, la madre de Hitler, cuando estaba bien enferma. Y entonces Hitler siempre estaba agradecido con el médico, aunque odiaba a los judíos, pero estaba agradecido con Bloch por cuidar de su familia. ¿Por qué traigo esto a colación? Por el tema de hoy, ¿no? Pienso en esto. Creo que podemos encontrar bondad y maldad en el ser humano, pero lo que realmente hace la diferencia entre si alguien es bueno o alguien es malo es la alimentación diaria. ¿Con qué te alimentas a diario? Alguien dijo, somos lo que comemos, ¿verdad? Pero si llenamos nuestro corazón y nuestra mente de odio, de discriminación, de prejuicios, de violencias, eh, la bondad que hay en nosotros puede ser sofocada a causa de el mal que nosotros mismos estamos consumiendo, digámoslo de este modo, ¿verdad? Ahora, mm, ¿qué puede provocar las cosas buenas en nosotros? Si nosotros elegimos cada día la palabra de Dios, cada día la misericordia, cada día el perdón, cada día la compasión, de ese modo el mal se sofocaría en nosotros. Ahora, vuelvo a decir por qué razón este tema. Y el tema de hoy es la mente llena de la vida del cielo. eh, Justo este día, recordando el holocausto, el día del holocausto, decimos, dentro de nosotros puede habitar el bien y el mal. Y decía un indígena norteamericano que dentro de nosotros hay como dos perros, uno bueno y uno malo. Y le preguntaron, ¿y cuál de los dos gana? Y él dijo, gana el que yo quiero. ¿Y cómo podemos vencer con el bien al mal? Eh, el libro de Gálatas 5, 16 al 18, dice esto. Digo pues anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen.
pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Algún día tal vez podría hablarles de esto. Está la ley del pecado y de la muerte en nosotros y la ley del espíritu de vida. Y esto lo habla el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo lo deja muy claramente. Y pueden estudiarlo, búsquenlo, la ley del pecado y de la muerte y la ley del espíritu de vida. O sea, dentro de nosotros está la carnalidad que nos jala, nos tira, nos empuja hacia el pecado y lo malo, pero la ley del espíritu de vida es la que nos lleva hacia una mente llena de la vida del cielo. Por eso decía, somos lo que comemos, somos lo que consumimos. ¿Qué consumís? Pecado, ira, amargura, tristeza, televisión. ¿Qué es lo que consumís? De eso va a haber manifestaciones en tu vida. Pero si por el contrario te llenas de bondad, de gozo, de paz, de amor, del fruto del Espíritu, de la palabra de Dios, de oración, entonces tu vida comenzará a ser diferente y a cambiar. Ahora, Dios quiere llenar nuestra mente con la vida del cielo. Él desea que nuestra vida pueda estar llena de pensamientos que son suyos, de la vida de Dios. Ahora, nuestra mente debería estar saturada de lo celestial. Decimos que nuestra vida vuela más a cielo que a tierra, y lo repetimos muchísimas veces. El pastor Raúl Justiniano lo ha dicho cientos de veces en esta plataforma en estos 2 años y medio, pero para que nuestra vida esté llena de ese olor a cielo y nuestra vida pueda oler a cielo, es que tenemos que estar completamente pensando a diario en él. Entonces, si nuestra mente aprende a guardar los pensamientos de Dios, a cultivarlos, a meditar en él de día y de noche, en sus mandamientos, entonces vamos a comenzar a pensar como Dios piensa, a ver todo a través de los ojos del Señor, porque nuestra mente y nuestro corazón va a estar lleno de lo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que llena tu mente? ¿Cómo son los pensamientos de Dios? ¿Qué dice la palabra al respecto de los pensamientos de Dios? Déjenme hablarles unas 7 u 8 cosas que dice la Biblia al respecto de los pensamientos de Dios en contraste con los nuestros, ¿no? Lo primero que quiero mencionarle es que los pensamientos de Dios son muy profundos. Lo primero que tenemos que mirar es que tus pensamientos, los pensamientos de Dios no son los nuestros. Nosotros continuamente pensamos inclinados al mal, a las cosas terribles, pero ¿cómo son los pensamientos de Dios? Primero, son muy profundos. En otras palabras, son imposibles de penetrar, de comprender. En realidad, lo único, digamos, el único que conoce los pensamientos de Dios es el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice, porque el Espíritu que todo lo escudriña y escudriña aún lo profundo de Dios. Eso quiere decir que el Espíritu conoce los pensamientos de Dios. Y si nosotros estamos llenos del Espíritu, entonces habrá pensamientos de Dios en nosotros constantemente. Pregunto, ¿estás luchando todo el tiempo con pensamientos malos? ¿Estás luchando todo el tiempo con acciones que te llevan al mal? Entonces tenemos que pensar, ¿estamos vacíos del Espíritu o hay poco del Espíritu? O déjenmelo decir en este término, nuestra vida espiritual es raquítica, entonces no hay pensamientos profundos de Dios, porque el Espíritu Santo que escudriña a Dios y escudriña los pensamientos de Dios y lo profundo de Dios nos revela cómo deberíamos vivir y estaríamos llenos de Él si nuestro pensamiento persevera en el Señor. Salmo 92, versículo 5 dice, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. ¿Se has puesto a pensar en esos pensamientos de Dios como son? ¿Se ha propuesto
llenarse de los pensamientos de Dios, ha propuesto en su corazón y decir, ¿por qué el apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente? Para que nuestra mente piense inmediatamente en el bien, en lo bueno. Inmediatamente vamos a actuar de una manera diferente cuando estamos llenos del Espíritu. Se puede notar quién gobierna tu vida por tus reacciones. ¿Cómo reaccionás? ¿Cómo pensás? ¿Cómo actuás? Tiene que ver con lo que está lleno tu corazón y cómo está llena tu mente. Si tu reacción es caminar hacia el mal, entonces tu vida está llena o impregnada de lo malo. Ahora, lo segundo que nosotros necesitamos meditar respecto a los pensamientos de Dios y de cómo podemos tener una mente llena de la vida del cielo, es esto: los pensamientos de Dios son eternos. A diferencia de nuestra planificación, yo no sé cómo usted planifica, pero a mí me gusta planificar anual y también metas quinquenales, o sea, 5 años y metas para la década. Yo en una década voy a tener 66 años. Yo estoy pensando en mi retiro. Estoy pensando en quién va a ser la persona que va a reemplazarme. No solamente en la iglesia central como pastor, sino en la historia de la humanidad como misionero. ¿Qué impacto va a tener mi vida sobre alguien que pueda continuar con el legado y alguien que pueda continuar con el trabajo que yo vengo realizando? Nuestros pensamientos son finitos a pesar de que pensemos en la década. La planificación del hombre no siempre se cumple. Yo tengo metas por años que no las he logrado cumplir. A diferencia de la planificación humana, que no siempre cumplimos, los planes de Dios, sus pensamientos se mantienen para siempre y Él siempre realiza sus propósitos. El Señor realiza sus propósitos. No sé cuáles son tus propósitos y si los has logrado cumplir durante tu vida. Yo tengo sueños desde que soy pequeño y que los estoy viendo realizarse. Tengo un sueño enorme y siempre desde pequeño he mirado a hombres que ya no están hoy con nosotros, Gigi Ávila, Billy Graham y otros hombres de Dios que hoy sí siguen vivos. Y yo digo, hombres que han tenido una trayectoria increíble, sin pecado, sin caída, sin bajones prominentes que se hayan conocido en sus vidas. Y yo dije, Señor, aunque mi vida sea irrelevante para otros, pero que para ti, Señor, pueda ser como un altar que trae honra a tu nombre. Ahora, ¿cuáles son tus propósitos y cuáles son los propósitos de Dios? Salmo 33, versículos 10, 11 y 12, dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que escogió como heredad para sí. O sea, estos son los pensamientos de Dios sobre usted y sobre mí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que Él, el Señor, escogió para sí como su heredad. Su consejo, sus pensamientos permanecen por las generaciones, son eternos. Y Él dice, yo sé los pensamientos que tengo sobre ti y son pensamientos de paz, pensamientos de bien, para que alcances, para que llegues a la meta que Él tiene sobre nosotros. Entonces, ¿cómo puedo tener una mente llena de la vida del cielo? Permaneciendo en los pensamientos del Señor, permaneciendo en su palabra, permaneciendo en lo que Él es. La tercera cosa que quiero decirles con respecto a a la mente llena de la vida del cielo, es que los pensamientos de Dios son innumerables.
haciendo un estudio respecto a las palabras que utiliza un humano o las cosas que piensa un humano. Son súper limitados. Cabrían en un libro como un diccionario, por ejemplo. Los mayores pensadores utilizan, estoy estudiando mucho sobre esto porque estoy preparando, tengo hace años 3 libros que quiero escribir y entonces estoy estudiando sobre cómo escribir un libro y cómo entender la mente de un escritor. Y las personas que escriben libros usan más cantidad de palabras que la gente normal, común. ¿Por qué? Porque su mente está llena de palabras y de pensamientos. Ahora, imagínense si alguien puede escribir un libro y llenar, no sé, 200 páginas de pensamientos buenos. Imagínese lo que la palabra dice. Tus pensamientos son incontables. Salmo 45 dice, oh Señor, Dios mío, has multiplicado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Él piensa todos los días bien sobre nosotros. Y no hay nada, dice, comparable a ti. Si intentara referirme y hablar de ellos, serían demasiados como para contarlos. ¿Quién es el que canta? Danilo Montero tiene una canción sobre esto. Has aumentado, Señor, tus maravillas, tus pensamientos. Enumerarlos no puedo. O sea, los pensamientos de Dios son incontables, no pueden ser contados, sus pensamientos para con nosotros. No sé cómo crees que Dios piensa sobre vos. No sirvo para nada, yo no valgo para nada. Y generalmente, cuando anteponemos la palabra yo y a algo negativo, estamos hablando mal de Dios. Estamos hablando y pensando mal de Dios. Si usted dice yo no puedo, usted está limitando el poder de Dios. Les voy a dar mi interpretación de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Siempre, y no dudo que sea así, siempre nos referimos a cuando se da el mandamiento no te harás imagen ni semejanza y pensamos en estatuas de yeso, de metal, de madera, de lo que sea, pensamos en ídolos, pero la Biblia en inglés, la versión King James, dice exactamente esto. Dice, traducido al español, sería, no te harás imagen que te limite. Imagen grabada, graven image, o sea, será una imagen mental que está limitando tu capacidad. No te harás imagen grabada que te limite. A veces nuestras imágenes sobre nosotros mismos limitan el poder de Dios. Y pensamos que Dios está encajonado en una pequeña cajita así y que sus pensamientos, Daniel Peloso es bueno nada más, y que si me salgo de ahí, me salgo del propósito de Dios. Este pasaje rompe con todo esto. Y si pudiera cantar la canción de Danilo Montero, si tuviera su don y su preciosa voz, podría decirle, oh Señor, Dios mío, has multiplicado tus maravillas, tus pensamientos sobre nosotros. No hay nadie comparable a ti. Si intentara referirme y hablar de ellos, serían demasiado como para poder contarlos. Las cosas buenas que piensas de mí. Entonces, si querés tener una vida llena de Dios, de la vida del cielo, tenés que pensar en lo que Él piensa. Tenés que meterte en la palabra de Dios y cambiar tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Cuarta cosa que también quiero mencionarles es que los pensamientos de Dios son superiores a los pensamientos del hombre. A veces pensamos y creemos que somos benevolentes. Les relataba al principio de Hitler y el perdón, digamos,
y el nombrar judío bueno al médico de su niñez. En Venezuela, por allí están Arturo de Ayana conectados. En Venezuela he visto un libro, El pensamiento noble de Simón Bolívar, y me da risa porque le hacen decir tantas cosas que ni siquiera él dijo, ¿no? A saber si las dijo. Igual que por allí en las redes sociales, dicen algo y abajo le firman el Principito. A saber si la dijo el Principito. El Principito sería un libraco así, si todo lo que se le atribuye al Principito o al pensamiento de Exupéry cuando escribió el Principito. Pero piensen en esto, los pensamientos de Dios son superiores a nuestros pensamientos. Usted puede decir, tengo un pensamiento lindo, un pensamiento noble, usted puede decir, lo mejor trato de pensar todos los días. Si usted es bueno, piense que Dios es mayor, es superior. Tal vez podríamos pensar en San Juan 4:8, la primera carta, perdón, de Juan, cuando señala Dios es amor, pero también en el Salmo 103, versículo 8, dice que Él es lento para la ira y es grande en misericordia. O sea, Él es amor, pero a la vez es lento para la ira. Su misericordia es enorme para con nosotros. Y aquí aquí tenemos uno de los grandes problemas del ser humano, porque no hay nada que nosotros hagamos que nos haga caer del amor de Dios, de la misericordia de Dios. No hay nada que puedas hacer para que Él te ame menos. Él es lento para la ira y es grande en misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso es que si confesamos nuestros pecados, si le pedimos perdón, Primera de Juan 1:9 dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Me encanta esto, porque lo que piensa Él es diferente a lo que pienso yo. Y no es una licencia para pecar y tener una vida libertina, sino para hacer una vida diferente porque Él es diferente. Ya no pienses, Daniel Peloso es flojo, es débil. Pensá en Cristo, soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. En realidad, los pensamientos de Dios, sus ideas, su manera de actuar están muy por encima de los nuestros. Si usted cree que tiene un buen pensamiento, que usted tiene una buena dicción, que usted puede escribir cientos de libros o pensamientos bellos, los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros. Ahora, déjeme recordarles Isaías 55, versículos 6, 7, 8 y 9. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y mira a continuación, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje sus pensamientos de iniquidad, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está hablando de lo mismo. Y vea, dice, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y continúa diciendo todavía, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y el Señor agrega, ¿no? Y me encanta este versículo a continuación, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, nunca te limites, nunca limites el poder de Dios en tu vida. Si querés tener una mente llena de la vida del cielo, llenate de Dios, llenate del pensamiento de Dios. Quinta cosa, los pensamientos de Dios son de bienestar para su pueblo. Él piensa bien de vos. Él piensa bien de ti. Él no está pensando, le voy a mandar un rayo para hacerlo chicharrón. No, él piensa bien de ti.
Las ideas que el Señor tiene para nosotros, sus hijos, son para nuestro bien, para darnos un futuro lleno de esperanza, para darnos un futuro poderoso. Y es esto justamente lo que dice Jeremías 29, 11 al 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, y son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero, mire a continuación, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me encanta cómo termina. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Gloria al Señor. Me encanta esto porque los pensamientos de Dios son de bienestar para nosotros. Si no fuera por la misericordia de Dios, hubiésemos sido consumidos, dice la palabra. No le costaría nada aplastarnos a nosotros. Somos nada, somos polvo delante de Él. Pero aún a pesar de nuestra limitación, del polvo que somos, de lo nada que somos, Él tiene pensamientos de paz para darnos el fin que Él espera de nosotros y lo que ha determinado sobre nosotros. Y encima dice, si ustedes me buscan, me van a encontrar. Si me buscan de todo corazón, me van a hallar. Preciosa palabra. Sexta cosa, para tener una mente llena de la vida del cielo, es que los pensamientos de Dios se cumplen. Por eso debemos llenar nuestra cabeza de los pensamientos de Dios. En general, Dios siempre ejecuta sus pensamientos, siempre. Lo que Él dice lo cumple. Dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y muy pocas cosas de las que piensa Dios o planea Dios no se cumplen de inmediato. Hay veces que la palabra de Dios lo muestra, como en el caso de la visión de Daniel, que tardó en llegar, pero tarda, pero se va a cumplir. En la Biblia encontramos entonces que él postergó algunas de sus decisiones, tomó un poquito de tiempo para cumplirla, pero al fin la cumplió. Por ejemplo, cuando Acab se humilló sinceramente, Primera de Reyes 21, él estaba determinado que debía morir. Y el profeta viene y le habla, le dice, prepárate porque vas a morir. Y encontramos que Ezequías llora delante del Señor. Él dice, Señor, tú sabes que yo hice cosas buenas y estás determinado que yo muera, pero dame una extensión. Dame una extensión. Y 15 años más de vida le fueron otorgados. En Segunda de Reyes, capítulo 20, cuando Josafat rasgó sus vestidos porque estaba escuchando la lectura del libro de la ley, de la palabra de Dios, se posterga el mal que Dios había decidido sobre el pueblo. En Segunda de Reyes 22, desde el versículo 11 hasta el 20, encontramos esta historia. Pero me gusta esta expresión y esta palabra que aparece en Jeremías 30:24. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido sus pensamientos, los pensamientos de su corazón. Al final de los días entenderéis eso. Aunque usted no lo entienda hoy, aunque yo no lo entienda hoy, en su tiempo el Señor cumplirá todos sus pensamientos. Y al final vamos a entender por qué razón Él había determinado algo y postergó esos tiempos del cumplimiento, porque nos está enseñando algo el Señor. Los pensamientos de Dios, en séptimo lugar, son desconocidos para los enemigos de su pueblo. Y quiero que pienses esto y lo entiendas. Quien no tiene una relación íntima con Dios no recibe la revelación de su palabra, ni conoce lo que Dios piensa. Aquí está la diferencia de la intimidad con Dios
en una persona que la cultiva o una persona que no. Estamos evaluando en estos días la plataforma y con la pastora Jenny nos hemos tomado el trabajo de decir, este mes vamos a evaluar la presencialidad en la plataforma, en las actividades de intimidad con Dios. Y decimos, ok, vemos gente, y no lo digo con una idea de juzgar, pero hay gente que no se conecta, pastores, presbíteros, líderes nacionales, y decimos, oh Señor, ojalá que si no están en esta plataforma, al menos tengan un tiempo de relación íntima contigo. Porque ¿cómo queremos tener revelación de Dios si no conocemos los pensamientos de Dios? Si no recibimos la revelación de lo que piensa Dios a través de la intimidad con Dios. Miqueas 4:12 dice, estas naciones no conocen los pensamientos del Señor, ni entienden su plan. No saben que las está reuniendo para golpearlas, para pisotearlas como gavillas de grano en el campo que trilla. Si queremos conocer los planes de Dios, si queremos conocer sus pensamientos, necesitamos cultivar nuestra intimidad con Dios. Por eso es un asunto prioritario para usted y para mí la intimidad con Dios. Para un pastor, para un ministro, para un líder. Es cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de visión. Es una cuestión de futuro, de planes, de conocer los planes de Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos planes carnales que huelen a carne, que huelen a pecado? ¿Cuántos hacemos planes que terminan frustrados porque no hemos hecho planes de acuerdo a Dios? Esta semana, ayer, puse, ¿estás haciendo planes? ¿Ya le preguntaste al Espíritu Santo? Búsquenlo en mis redes sociales, ahí lo puse. Trabajando sobre este tema, yo estaba pensando y diciendo, Señor, ¿cómo puedo conocer tus planes? Preguntándotelo. ¿Y cómo puedo preguntarte si no te conozco, si no tengo una relación contigo? Entonces, si queremos conocer los planes del Señor y los pensamientos del Señor, tenemos que vivir en una relación cercana con Él. Ahora, ¿cómo podemos hacer una aplicación práctica ya en la recta final de este tema? ¿Cómo podemos hacer una aplicación práctica de esto? Varias preguntas. Primero, ¿cómo estás guardando los pensamientos del Señor? ¿Cómo estás guardando en tu mente y en tu corazón los pensamientos de Dios? ¿Cómo cultivar los pensamientos de Dios en tu mente? ¿Cómo haces para reciclar tus pensamientos? Para cambiar tus pensamientos. Ahora, a diferencia de los planes de Dios, los planes del hombre no se cumplen. Usted puede planificar todo lo que usted quiera y puede ser que nunca llegue a feliz término un plan porque no están pasados por el filtro de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer con nuestros planes? Anote estas dos citas bíblicas, Salmo 37:5, Proverbios 16:3, y allí podrá encontrar qué debe hacer usted con sus planes. Las ideas y la manera de actuar de Dios son diferentes y superiores a cualquiera de nosotros. Si usted piensa que es un buen planificador, si usted dice, yo estudié en la universidad, me preparé para esto, para administrar, para hacer esto y lo otro, pero ¿sabe qué? Tus pensamientos no son nunca superiores a los de Dios. Ahora, ¿qué pensamientos tenemos que pedirle a Dios para que nos examine y nos corrija y transforme nuestra manera de pensar? Tenemos que aprender a orar el Salmo 26:2, el Salmo 139, 23 y 24, nuestros lemas de intimidad con Dios. Ahora, ¿qué debemos pedir a Dios y cómo debemos pedirle a Dios que corrija en nuestra vida? ¿En alguna ocasión pensaste que tus pensamientos son superiores a los de Dios? ¿O que Dios pensaba cosas malas o pensamientos malos de ti que tenía Él? Si fuese así, este es tiempo de decirle, Señor, perdóname, porque ahora entiendo que tú siempre piensas bien de mí, que nunca vas a pensar mal de mí. Quiero agradecerte porque tú tienes pensamientos de paz, pensamientos de bienestar para mí. ¿Y qué tal si hacemos una oración y decimos, Señor, que mi pensamiento,
que mi vida, que mi alma pueda estar en quietud delante de ti, que pueda entender que tú tienes pensamientos de paz, que piensas bien de mí, que no me has desechado, que pude haber cometido cientos de errores o miles aún, pero tú todavía sigues pensando bien de mí. Y que si me acerco a ti, tú puedes restaurarme completamente y restablecer mi comunicación, restablecer mi intimidad contigo. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a pasarnos al otro lado, a pasarnos a la otra orilla. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Ahora, uh, voy a decirles esto. ¿Qué debemos pensar o qué tiene que pensar nuestra mente para tener los pensamientos de Dios? Recién mencioné dos pasajes que debíamos orar, Salmo 26:2, Salmo 139:23. Pero déjeme ahora decirle Marcos 7:21 y 22. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez del corazón no transformado por Dios. Ahora, las obras de la carne son estas, obras de la vieja naturaleza. Cada uno de nosotros vivimos inmersos en una naturaleza vieja, hasta que viene Cristo y lo transforma. Por eso Romanos 7:15, Pablo explica que hay una batalla interna. Hay dos seres en nosotros que están peleando. Ahora, salvo que nosotros seamos espirituales y que estemos fuertes en el Señor, vamos a pensar todo lo que nos conviene, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo agradable, en esto pensar. El apóstol hace un encargo a la iglesia y justamente de Filipo, y tiene que ver con esto. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, y está hablando de nuestros pensamientos, en eso pensar. Y también dice otra versión: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es correcto, puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que no, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. La Biblia de Dios habla hoy, dice: por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, piensen en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo que es agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. En esto debe llenarse nuestra mente. Si querés tener una vida y una mente llena de la vida del cielo, tenés que pensar en lo que piensa Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted busca esto, entonces es necesario tener los pensamientos de Dios. En resumen, para finalizar, el apóstol Pablo está exhortando a que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Para que cambie nuestra manera de pensar, tenemos que tener los pensamientos de Dios. Ahora, final del tema. ¿Te esforzás para llenar tu mente con las cosas que convienen, con las cosas que provienen de Dios, con lo que se relaciona con Él? ¿Sí o no? ¿Qué estás haciendo para cambiar tu forma de pensar? ¿Con qué llenas tu cabeza? Hace días me preguntaban unos jóvenes de la iglesia: ¿podemos escuchar música mundana? Y yo me remitía a esto: todo me es lícito, pero no todo me conviene. La Biblia nunca me dice: no escuches a tal o cual cantante o tal o cual música. Pero lo que yo uso para alimentar mi corazón y mi mente, va a producir un fruto. Y entonces, si tu mente está llena de rock, de cumbia o lo que sea, entonces tus frutos van a ser esos. Pero si llenas tu pensamiento, tu corazón, tu alma de las cosas de Dios, el fruto va a ser lo de Dios en tu vida.
siguiendo entonces esta sugerencia del apóstol Pablo, tenemos que pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud alguna. Si hay algo digno de alabanza o de reconocimiento, piensen en esto. Entonces, pregunto y oramos. ¿Qué estás haciendo para renovar tu mente? ¿Qué estás haciendo para que tu mente cambie? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón. Tantas veces hemos tratado de cambiar. Hay pensamientos malos recurrentes en nosotros. No podemos deshacernos de la maldad y del pecado, porque nuestra vida y nuestro corazón están impregnados de pecado. Porque tus pensamientos no son los míos, pero porque yo tampoco hago nada para que tus pensamientos invadan mi mente, alma, mi corazón. Y entonces produciré acciones que se parezcan a ti. Señor, en el nombre de Jesús, entrego este tiempo a ti y nuestras vidas a ti, Señor. Y te pido que nos ayudes a tener tus pensamientos, Señor. Tu vida en mí. Ayúdame, Señor, a que cambie, como recomienda el apóstol Pablo, mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Yo sé que tú, Señor, lo tienes en cuenta. Tú lo harás y transformarás nuestras vidas y corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor por su palabra. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto del tema, por favor puede hacerlo en privado a alguno de nosotros, los líderes, Pastora Jenny, Pastora Dayana, Pastor Federico, Pastor Jasper, que estamos al frente de la plataforma. Y podemos ayudarles a orar, a encontrar el rumbo. Pero hoy el Señor está llamando a nuestro corazón, a llenarnos de sus pensamientos, a que sus pensamientos invadan los nuestros y cambien nuestra manera de vivir. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dirija en estos días y que podamos ver frutos de vidas que alaban su nombre, de mentes que están guiadas por el Espíritu. Si usted quiere ser guiado por el Espíritu, sumérjase en el Espíritu. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.